Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos, a todas. Creo que tenemos un panel, como todos los del MEM, muy interesante. Felicitaciones a los organizadores y como no tenemos tiempo y creo que ya suficiente presentaciones, yo creo que entremos un poco en materia. Creo que este panel busca salirnos un poco de los temas más tradicionales del sector energético y poner temas también de prospectiva en discusión. El tema de ciudades inteligentes no es para nada nuevo, creo que es de esos términos que se van poniendo de moda, acuñados ya tal vez hace muchos años, pero hay una serie de contextos que creo que ponen de nuevo interesante la discusión. Cuando el concepto de ciudades inteligentes arrancó, no existía o no estaba tan presente en los temas de inteligencia artificial. El proceso de urbanización seguramente no estaba tan consolidado en regiones como América Latina, y la transformación económica no era tan evidente, que estamos en una economía hoy de la información y lo que eso va a significar en términos energéticos. Todas las revoluciones industriales, los economistas nos inventamos cada vez que hay una nueva revolución industrial, ya yo no sé en cuál vamos, pero esta realmente va a ser una revolución de la economía y va a cambiar por completo la forma en que usamos la energía, la información, los datos. Ayer salía en alguna de las presentaciones la estimación que el tema de datos ligado a la inteligencia artificial va a consumir cerca del 30% del total de la energía en los Estados Unidos. Mario me mandó el dato, cuando hoy es el 4%. Realmente es una revolución económica que va a generar una revolución de la información y una revolución en el uso de la energía. Entonces creo que estamos en una coyuntura muy especial para hablar de ciudades inteligentes. Quisiera arrancar precisamente por Luis, que es el único que no representa a la industria y a empresas muy importantes, un poco para que desde la perspectiva tal vez más internacional nos pueda dar un contexto a esta conversación que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por lanzarme la patata caliente, ¿no? No, es un placer estar hoy aquí. Muchísimas gracias. Bueno, quiero darle las gracias al CAC y a Mario. Muchísimas gracias por traernos. Este evento es increíble. Yo creo que somos muy afortunados de estar aquí y de tener estos paneles, ¿no? Creo que han sido 3 días increíbles y, bueno, voy a ir al grano. Vamos a hablar de ciudades inteligentes, pero como Alfredo decía, ¿qué es eso de las ciudades y qué es eso de que sean inteligentes, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que ciudades inteligentes estén basadas en tecnología, en datos que pones en la ciudad, pones sensores, pero para ser sinceros, eso no es una ciudad inteligente. Eso es simplemente a donde nos ha llevado la industria, ¿no? A poner sensores, a poner tecnología, y muchas veces no sabemos ni para qué, ¿no? Puedo hablar de esto porque mi mentor es Ken Larson, que es uno de los pioneros de ciudades inteligentes, con Bill Mitchell y Sandy Perland, y al final hay que ir al concepto de qué es una ciudad. Durante 12.000 años, las ciudades eran esos sitios donde existía la innovación y eran inteligentes en sí mismas, no porque tuvieran tecnología, sino porque creaban ecosistemas para que los seres humanos viviéramos mejor. Estaban focalizadas para crear calidad de vida, para crear innovación. ¿Por qué? Porque vivía gente que era muy diversa, gente que normalmente se lleva mal, lo que los norteamericanos llaman los unlikely partners, ¿no? Gente que normalmente se lleva mal, se tenían que poner de acuerdo para vivir en la ciudad. Y eso generaba innovación. Cuando trabajamos con la gente que no nos cae muy bien, con la gente diferente, es cuando creamos innovación. Durante 12.000 años así eran las ciudades y estaban basadas en producción local, en consumos locales, producción de agua, de comida, incluso de energía a nivel local, infraestructuras ligeras, pero hace 100 años eso cambió, ¿no? Con la revolución industrial, 120 años, revolución industrial, empezamos a comprar una idea de ciudad más homogénea, con la idea del sueño norteamericano, ¿no? De libertad, que está muy bien, oportunidades, pero siempre lo conectaban con el coche, ¿no? O sea, vas a ser libre, vas a tener muchas oportunidades, pero el coche... Y entonces empezamos a vivir fuera de las ciudades, empezamos a vivir en silos, ¿no? Empezamos a vivir con gente menos diversa y rompimos esa innovación y encima empezamos a consumir más energía, porque cada vez que utilizamos el coche estamos consumiendo energía. Más ahora si vamos a electrificar la flota, ¿no? Esa energía además no va a pasar ya en las gasolineras, sino que vamos a empezar a tirar de las redes. Pero esa revolución, ¿no? De la que estaba hablando Alfredo es lo que estamos intentando crear. Y no es que nosotros lo queramos crear, sino que está aquí para quedarse, y no es una revolución energética solo,
sino es una revolución en datos. El siglo XXI es un siglo de datos y cuando hablamos de esto quiere decir que, bueno, ayer había varios panelistas hablando de las 3 Ds, ¿no? Que es decarbonización, descentralización y datos, o digitalización, bien. Descentralización en las ciudades es genial, podemos hablar de comunidades energéticas, de gente haciendo autoproducción, de baterías, eso está muy bien, pero si hacemos los números y vemos cuántos paneles solares podemos poner en la ciudad, realmente no podemos cubrir toda la necesidad de la ciudad con esos sistemas. Así que tenemos que empezar a mirar en otras energías limpias. Es curioso que en el Congreso no se ha hablado demasiado sobre fusión nuclear, por ejemplo. La fusión nuclear está aquí también para quedarse. Ahora la industria privada está empezando a invertir en fusión nuclear y ya no va a ocurrir dentro de 50 años, sino que se habla que en 10, 15 años vamos a tener fusión nuclear a una escala pequeña para poder surtir energía para viviendas, a lo mejor en torno a 10.000, 100.000 viviendas. O sea, estaríamos hablando de barrios autosustentables usando fusión nuclear, que es diferente a fisión. Estoy aquí con expertos, así que no tengo que explicarlo, pero es una energía bastante limpia la fusión nuclear. Y luego me gustaría dejar también la parte de los datos. Los datos en ciudades inteligentes no es para hacernos más eficientes. Está muy bien usarlo para hacerlo eficiente, pero el futuro va a ser la comercialización de los datos. Los ciudadanos vamos a poder comercializar con nuestros datos y vamos a poder correlacionar nuestros datos con datos de consumo de energía, con datos de cómo pagamos impuestos y al final vamos a tener un retorno económico. ¿Cómo sabemos esto? Pues, por ejemplo, Facebook, LinkedIn y todas las empresas digitales con nuestros datos más o menos generan por cápita más o menos $50 al mes. Así que, ¿qué pasaría si pudiéramos nosotros decidir qué hacer con esos datos que tenemos y cómo correlacionarlos? Eso es una pregunta que quiero lanzarla ahí. Y la última es digitalización, descarbonización. Bueno, no, ya lo he cubierto todo, ¿no? Porque la descarbonización viene con la fusión. Así que ahí lo quiero dejar. Como veis, puedo hablar para siempre, así que no me quiero extender. Ah, bueno, sí, lo último, todo esto solo se puede hacer mediante mutualismo. Y esto es colaboración entre empresas, que también lo trataremos quizá después. Muchas gracias, Luis. Con esta introducción y con la conversación previa, me imagino que les suscitó algunas dudas. Bueno, ¿qué tenemos que ver con ciudades inteligentes? La pregunta que les quisiera como hacer es cómo incorporan, digamos, ya en el plan de negocios de empresas, todas muy importantes del sector, pero muy diversas, estas nociones de inteligencia artificial en un contexto de transición energética, de urbanización. Les daría unos minutos, aquí vamos a tener el reloj que nos va a ir diciendo cómo vamos en tiempos y más o menos cada uno va a tener alrededor de 10 minutos en total. Vamos a tener 3 bloques de preguntas. Entonces, yo ahí se van autorregulando, pero los voy regulando con el tiempo total, para que también ahí vayamos moderando los tiempos. Y si quieren, vamos en este orden, Ricardo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a XM, al CNO, por invitarme a este panel tan importante. Un placer estar nuevamente con colegas de este nivel compartiendo un espacio tan importante para todo el sector. Yo hubiera, en esas complejidades que tiene uno en estas posiciones, hubiera preferido venir aquí a hablar del tema más coyuntural del que me corresponde hablar del gas natural, pero vamos ahora a hablar, me ha tocado hablar de electrones, de metros cúbicos por segundo, de pies cúbicos, de millones de pies cúbicos, de kilobarriles y ahora de terabytes. Entonces no es tan sencillo, pero sí hemos hecho un buen entendimiento desde Ecopetrol de lo que representa ese gran reto. Y recuerdo cifras de la semana pasada apenas en la COP, donde había 3 aspectos que llamaron mucho mi atención. El primero de ellos es esos grandes retos que tenemos desde el lugar de donde estemos, como consumidores, como usuarios, como productores, como industriales. Y el primero de ellos es el cambio del uso del suelo. El segundo de ellos es la sobreexplotación de los recursos naturales. El tercero, el control del impacto y la incorporación de especies intrusivas, dañinas. Y el cuarto y el quinto van pues de la mano y es emisiones de gases de efecto invernadero con impacto en el clima. Y entonces si eso se aplica
a las ciudades inteligentes, yo miro una ciudad inteligente sustentada en 3 vértices. Sí, la tecnología como una herramienta aquí en una parte inferior izquierda, pero arriba la energía y abajo el medio ambiente. Entonces, si miro la energía arriba, ¿por qué la pongo arriba? Porque sin energía no hay tecnología. Para que haya tecnología necesitamos energía. Para que sea sostenible y medioambiental necesitamos arriba energía del sol, del viento, del agua, de la biomasa, de los combustibles biológicos, de los combustibles sintéticos, y allá hay una primera gran apuesta. Si hablamos de tecnología, entonces sí, la inteligencia de datos, el Internet de las cosas, los Big Data, los data centers, todos estos temas relacionados, las autopistas inteligentes, la semaforización electrónica, todo esto, tecnología. La conectividad de los usuarios con el resto del sector, con la producción, con el transporte, la distribución, el comercio. Y pues al lado de la parte ambiental, ese es un resultado. Si gestionamos los residuos sólidos, afectamos positivamente el medio ambiente. Si gestionamos el agua, afectamos e impactamos ambientalmente la ciudad. Y permitir de ahí para adelante los demás resultados. Por ahí estaba leyendo yo las ciudades más inteligentes del mundo. Y yo decía, bueno, ahí mencionaban 5 o 7 ciudades. Decía, me siento afortunado de haber citado 5 de esas 7. Entonces aparece Dubái, aparece Nueva York, aparece Seúl, aparece Shanghái y otra China, que nunca me había ido a China, pero ya en estas lidias me ha tocado ir y sí queda uno sorprendido observando el gran papel que tiene la tecnología. Pero no es una tecnología sola, es una tecnología demandando electrones y demandando conectividad. De modo que hace unos 10 años se hablaba aquí de que había necesidad de las 3 R's: reglas, regulación y recursos. Redes, regulación y recursos. Hoy estamos hablando de 3 Ds. Yo lo único o lo más inteligente que he oído en este país es hace unos 25 años el edificio inteligente de PM. Es de lo más inteligente que he oído yo hablar. Pero ya observa uno en el país unos edificios LEED, con tecnología LEED. Y ahora lo que decía el director de la UME es absolutamente cierto. Uno viene aquí a Cartagena y toca traer un suéter, porque el frío que hace en los sitios a donde lo meten a uno a hablar ya son helados. Eso no está bien. Las ciudades en Bogotá, yo recuerdo de niño, las ventanas de mi casa se podían abrir y entraba aire, y la del patio. Hoy todo es cerrado. Entonces, cualquier incremento de temperatura lo siente uno y prende el aire, porque no se pueden abrir las ventanas, o porque hay rejas detrás, o porque ya se volvió costumbre no abrirlas. Entonces, hay una gran cantidad de hábitos que hemos venido tomando históricamente, que han convertido el tema del cambio climático ya en un factor al que hay que prestarle atención. Yo tengo una gran cantidad de temas para comentar de cómo podría yo pensar mis pequeñas ciudades inteligentes que hoy tengo a mi cargo en mis grandes complejos industriales, la refinería de Cartagena, la refinería de Barranca, los pozos productivos. Allá también hay pequeñas ciudades que las podemos ir volviendo ciudades inteligentes. Y entonces dejo ahí porque no quiero robar el tiempo para los demás. Ricardo. Gracias, un placer estar aquí con estos colegas tan tesos, y gracias pues a los organizadores de esto. Pero Ricardo, ahorita nos hablas de gas natural, tranquilo, con toda la confianza. Ciudades inteligentes, nosotros en Celsi hemos venido trabajando muchísimo los temas de eficiencia energética. Bueno, mejor dicho, quería empezar, ciudades inteligentes sí, pero necesitamos ciudades un poquitico más sanas en temas de descarbonización antes de llegar allá. Entonces quería hacerles como unas reflexiones de lo que hemos venido viendo. Como Ricardo, tuve la oportunidad hace poco de estar en China visitando fábricas de baterías, fábricas de paneles solares, y es como que si uno viniera del futuro, de verdad. Ciudades completamente silenciosas como Shenzhen, en donde la movilidad eléctrica es 80-90% de penetración o casi. Entonces uno no siente contaminación en unas ciudades tan densas, uno no siente ruido, o sea, de verdad el impacto en salud y en confort es increíble. Acá
para que haya penetración de movilidad eléctrica tenemos muchísimos retos. En un edificio, 3 inquilinos compran vehículos eléctricos y se bloqueó el sistema eléctrico del edificio, no cabe uno más. Entonces tenemos que traer, aquí en Barranquilla está Camacol, ahí hay que traer nuevas ideas de cómo se deben de construir los edificios en donde permitan que haya una electrolinera dentro de las unidades y residenciales, de modo que podamos tener carga ultra rápida. Ya vimos cargadores que están inyectando a los nuevos vehículos eléctricos 1.5 kilómetros por segundo. Eso es más rápido que entregar gasolina casi. Entonces debemos de entender que tenemos un reto como sector muy grande para impulsar temas como lo de la movilidad eléctrica o los problemas que tienen hoy los masivos. En Transmilenio, por ejemplo, es súper difícil encontrar dónde inyectarle la energía a los patios que se necesitan. Súper complejo y tenemos que inventarnos nuevas fórmulas para eso. Entonces, quería dejar ese tema de que primero unas ciudades un poco más sanas y lo otro son nuestros clientes en el tema de descarbonización. Aquí estamos viviendo un poquitico de frío, ¿no es cierto? Y estamos con ese tema, pero es un problema del hotel. Es un problema de ellos. Si ellos quieren tenernos aquí aguantando un poquito de frío, es un problema de ellos y tendrán que pagar una factura más alta. Yo siento que no nos vayamos a poner ahora a regular la eficiencia energética. Yo creo que no. Yo creo que debemos dejar el mercado a las compañías a que desarrollen ideas, a que llegue aquí muchos proveedores de eficiencia energética y le digan, usted está botando la platica. A lo que hoy también en eficiencia energética, ahí hay un mundo por desarrollar en Colombia. El 30% de la energía en Colombia, según algunos estudios, se desperdicia, se malutiliza en muchos ambientes. Y ya hay muchas tecnologías muy interesantes. A nivel industrial estamos viendo bombas de calor, temas de aire comprimido. Nosotros montamos los primeros distritos térmicos, ya tenemos 3 en Colombia operando y generan un confort y una eficiencia y una productividad muy interesante. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, hay muchas cosas por desarrollar en Colombia que tenemos que implementar. Y lo otro son un poco, aquí hay una bomba atómica que nos cayó en tecnología y es que pues, los paneles solares están muy baratos hoy, pero las baterías sí que están baratas y están empezando a generar una dinámica de casos de uso desde gabinetes en las unidades industriales o comerciales hasta las granjas solares pudiendo integrarse claramente con baterías y generando curvas de entrega de energía completamente estables. Ya montamos nosotros en Celsia la primera batería de escala de utility, está operando, el cliente está feliz y muchos clientes a los que los tenemos conectados en B2B están todos fascinados con los números que les estamos mostrando del efecto que puede tener baterías. Podemos multiplicar por 2 o por 3 el tamaño del solar que tenemos hoy instalado, simplemente añadiéndole baterías y prestándole servicio a los clientes. Y miles de casos de uso. Ahorita que hablaba de autocrítica, la UDME, yo creo que no vamos a entrar en ese debate de esa autocrítica, pero creo que sí necesitamos acelerar el tema de cómo van a entrar las baterías, qué tipo de servicios auxiliares pueden prestarle a este país que estamos sin conexiones, congestionados y necesitamos acelerar mucho eso. Entonces, ahí pues un poquito mis comentarios iniciales. Gracias. Vale, Alfredo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, de verdad, Mario, a todos por la invitación y por poder compartir este panel. Creo que ya han mencionado varias cosas. Yo recogería algunas y es, pues definitivamente, el tema de los recursos energéticos distribuidos, pues claramente ya no es el futuro, ya no es un sueño, es una realidad absoluta. Obviamente, ya diferentes niveles de desarrollo en diferentes partes del mundo y como lo decía Ricardo, creo que tenemos grandes retos aquí en Colombia y es ahí donde nosotros vemos que sí hay un crecimiento, sí hay un gran interés por parte de los usuarios finales y sobre todo vienen acompañados de desarrollos tecnológicos impresionantes. Y es donde nosotros en Enel lo que hemos querido es pues, ser un actor clave en el acompañamiento
a los usuarios finales para el desarrollo y la implementación de este tipo de tecnologías, ¿sí? Y aquí, pues digamos, hay retos fundamentales como poder superar ciertas barreras que a veces se nos presentan para poder traer esa tecnología, para poder implementar esa tecnología y desarrollarla como debe ser, crear modelos de negocio que sean atractivos para los clientes. Y yo creo que ahí todas las empresas que estamos aquí sentadas hemos hecho un esfuerzo grande en repensar cómo traemos toda esta tecnología, cómo podemos acompañar al usuario en esta transición energética que sea sostenible y que tenga sentido, como también lo decía Alberto, no solamente a nivel de las ciudades, sino también a nivel de las industrias. Y yo creo que ahí también, de alguna forma, tenemos que crear esas alianzas, ecosistema, y ahorita más adelante quisiera desarrollar sobre este tema, pero es fundamental que nosotros como empresas promovamos a esos aliados estratégicos y que entre todos generemos valor a ese usuario final sobre las soluciones que estemos planteando. Y es ahí donde, por ejemplo, nosotros, como ya muchos de acá lo han mencionado, tenemos el tema de desarrollos de generación distribuida, proyectos de generación fotovoltaica de pequeña, mediana, gran escala en industrias, diferentes sectores económicos, de sectores privados, de sector público. El tema de respuesta a la demanda y promover la respuesta a la demanda. Sí, creo que ahí también falta un camino grande, no solamente desde lo privado, desde la industria, sino también desde la regulación para seguir aportando y seguir fortaleciendo este tipo de mecanismos, las baterías. Completamente de acuerdo. Creo que se han hecho algunas cosas, los clientes tienen una buena receptividad frente a este tema, las aplicaciones son realmente funcionales y con muy buenos resultados. Y definitivamente, y en el caso nuestro, la movilidad eléctrica pues también ha sido un eje fundamental donde vemos un potencial enorme. Creo que ya lo hemos visto aquí desde el miércoles en las presentaciones que se han hecho. Y no solamente en la movilidad eléctrica individual, sino también pensar mucho en las flotas corporativas, por ejemplo, los taxis. Hay un reto muy, muy, muy grande. Nosotros llevamos en Enel, yo creo que el piloto más largo en la historia de la humanidad con unos taxis, llevamos 10 años en piloto y yo creo que ya tenemos que evolucionar y dar unos pasos frente a la normativa de los taxis para que podamos avanzar también en que ya también se dé esa transformación y obviamente en la transformación del transporte público masivo, que ha sido uno de los pilares y donde, pues, digamos, hemos tenido muy buenas experiencias. ¿De cara a qué? De cara a que al final los clientes, los usuarios sean cada vez más activos en el sistema y que no solamente con todo esto, con los modelos de negocio, con la tecnología, con la regulación, la normatividad, no solamente se vean beneficiados por lo que implica desarrollar estos proyectos, sino que también ellos se consideren y empiecen a ser agregadores de valor en el sistema. Y creo que eso es uno de los elementos fundamentales que por lo menos desde Enel nosotros consideramos. Muchas gracias. Y finalmente, Carlos, en esta primera ronda. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Para EPM, pues es siempre un reto trabajar en la calidad y en la eficiencia de la prestación de los servicios públicos. Por supuesto, esto orientado al cliente usuario, a como nosotros los vemos, clientes y usuarios. Y por supuesto, para el tema del desarrollo y propiciar la calidad de vida, el desarrollo humano sostenible. Un poco lo que dice Luis, ¿cierto? Que ese es el reto. Y aquí pues tendríamos que diferenciar los momentos. Ahí está el corto plazo, el día a día. Entonces, en el día a día yo pienso que no tengo gas para nuestras térmicas y que desde el niño pasado he tenido que generar con líquidos más caro, más contaminante, y todo eso ¿a dónde va? Al usuario final. Pero también hay decisiones de mediano plazo. ¿Cómo proyectamos las inversiones? ¿A qué territorios queremos llegar? Cuando EPM decide crecer y expandir su negocio y salir de Medellín, y salir de Antioquia, y salir de Colombia, lo hace con una intencionalidad. Llegar al eje cafetero fue un reto muy importante, y lo que hay hoy en Caldas y en el Quindío es maravilloso, lo que hacen estas empresas del grupo, lo que está haciendo en los Santanderes, ni hablar de lo que pasa en Antioquia, ¿cierto? Y el país es un país de regiones y un país que tiene diferencias muy importantes, pero que esas diferencias radican en materia de los servicios, en la permanencia y en el largo plazo en la prestación de los servicios.
pero nosotros pedimos una oportunidad en la costa. Afinia será posible si trabajamos juntos. En 3 años no se logra desatrasar lo que ha pasado en más de 5 décadas en una mala prestación del servicio. Y necesitamos trabajar todos en un horizonte de corto, de mediano y de largo plazo. Y en el largo plazo todas las inversiones y la proyección son fundamentales. Ahora, un componente de esto importante es la coordinación institucional. Tiene que haber institucionalidad, pero tenemos que trabajar conjuntamente en ese propósito. Ayer lo decían desde Asocodis. Está la supervivencia de la empresa, pero su desarrollo de largo plazo. Ahora hablaremos de un caso de éxito muy bonito donde es evidente la relación que hay entre una empresa pública como EPM, pero también actores privados y fundamentalmente las comunidades. Esto es sostenible por las comunidades. Nosotros decimos que nosotros no hacemos sostenibles los territorios, son los territorios los que nos hacen sostenibles a nosotros. Y ese largo plazo es fundamental. Esa mirada que plantea Luis es muy interesante para que nos toleremos más en las ciudades y pasar del corto plazo, del día a día y este conflicto que uno tiene en el día a día a mirar el mediano y largo plazo. Y ahí es donde EPM trata de proyectar su planeación en esos términos, corto, mediano y largo plazo, y la armonía con las comunidades y con los territorios y las autoridades y todos quienes están en el territorio que lo habilitan a uno para poder seguir prestando los servicios con calidad para ese desarrollo humano sostenible. Carlos, muchas gracias. Quisiera en esta segunda ronda que pudiéramos ir un poco a profundizar en algunos casos concretos que desde sus empresas hayan podido implementar en estas temáticas. Te han hablado varias veces del tema de movilidad, que yo creo que la electrificación del transporte es un elemento clave, pero también está la prestación de otros servicios, el tema de alumbrado público y algunas otras cosas en el día a día de la ciudad, en la operación, pero también el rol de la energía en esta nueva economía de la información. No pareciera por ahora que Colombia fuera a ser un gran jugador en el tema, por ejemplo, de data centers y lo que eso significa en materia de demanda energética. No sé, de pronto los provoco o sí. Puede ser. Y también está el tema de comunidades energéticas, digamos, cómo el usuario y cómo las ciudades empiezan a jugar un rol no solamente desde la demanda, pero también desde la oferta y lo que eso significa en todo el modelo de operación. Esta es una ronda que sean más libres para hablar de alguno de los temas, de todos, teniendo en consideración el tiempo, pero que podamos profundizar sobre todo para lograr identificar buenas prácticas o también desafíos para implementar todos estos temas. Doctor Roa, si quiere empezamos por usted. Muchas gracias. Sí, me refería justo al comienzo de esos pequeños mundos que hay que manejar dentro de las organizaciones, por ejemplo, Ecopetrol. Y justamente se ha venido cuestionando mucho ese papel de Ecopetrol en lo que se ha denominado la hoja de ruta hacia la transición energética. Y ahí es fundamental que esa transición energética, yo recibí hace 1 año y medio que llegué a una hoja de ruta donde había el fracking. Hoy en esa hoja de ruta no aparece el fracking. Yo recibí una hoja de ruta donde han propuesto hacia el año 2030 tener 900 megavatios instalados de energías limpias, renovables. Hoy esa apuesta es para el año entrante. Y sí hay unas apuestas en los 3 frentes. Primero, descarbonización. Segundo, incorporación de energías limpias en nuestra matriz. Y la tercera, lógicamente, tiene que ver con controles de emisiones y eficiencias. Y en los 3 frentes hay de todo y estamos haciendo de todo. En el primero de descarbonización la apuesta es grandísima. Nosotros tenemos una capacidad instalada de 1.300 megas con gas y diésel o líquidos. Estamos transformando esos 1.300 a energías limpias. Segundo, con eso estamos liberando más combustibles que cada vez se hacen más difíciles de extraer, más costosos de poner en el mercado y en el sistema, y estamos liberando. Un ejemplo de eso, el año entrante, yo hacía unas semanas anunciaba que el año entrante me faltaban 41 gigavatios día de gas para alimentar mis plantas. Hoy les puedo decir que ya no los necesito porque hemos rebalanceado nuestra demanda propia y eso descarga la necesidad de gas para el año entrante en el país. Eso es ahorro y eso es combustible, digamos. Y vamos a hacer esfuerzos. Si nos toca dejar de quemar gas por quemar diésel, por quemar otro, lo vamos a hacer en beneficio del país. Entonces, eficiencias.
Y estamos haciendo eficiencias con un sistema que pareciera que no es tan, que pareciera esotérico, inteligencia artificial. 16 terabytes día de datos fluyen por un pozo. Datos. ¿Cuáles datos? Que buscan dos funciones: estabilidad en la producción y presión en el pozo para que la producción sea mayor. Y ahí estamos haciendo inteligencia artificial y estamos ahorrándonos unas cantidades monstruosas de dinero. Yo tengo un compromiso para este año con mi junta directiva de ahorrarme 3.7 billones de pesos en la extracción y la producción y la mejora. Nos vamos a ahorrar 4.4 billones de pesos gracias a aplicar procesos de inteligencia artificial en nuestros pozos. Esto no es nuevo, esto ya lo hacen en Europa hace rato. Ahí estamos haciendo inteligencia artificial, desarrollando esa comunicación entre la electricidad y los datos. 800 motores de inducción magnética a cambios de imanes permanentes. Va a ahorrar el 20, el 30% de energía en la explotación del crudo y del gas. Así de sencillo. Y eso se puede hacer. Entonces, sí hay maneras desde esos pequeños mundos, incorporando tecnología. Y hemos firmado un memorándum de entendimiento ya con los Emiratos Árabes para pensar en la instalación en el país de grandes data centers, de grandes centros de flujos de datos. Y estamos haciendo las investigaciones correspondientes para poder desarrollarlos. ¿Qué necesitamos? Lo que ya dije, energía limpia y barata. Y se puede. Recuerdo, Sandra, hace 3 años la subasta de energías limpias. Yo voy a afiliarme más al gremio de los grandes consumidores que a los de la producción y a la industria, porque allá me cascan en cambio los grandes. Aquí me estoy sentando, sé que me senté aquí como representante y líder de la gran industria del país, pero también somos el gran usuario de energía y de energéticos en el país. Y por eso estamos haciendo ese doble rol. Para decir que 3 centavos de dólar fue el precio del cierre de la subasta de energías limpias en el 2019. Sí se puede tener energía. Han tenido y seguirán teniendo problemas descomunales. Y ahí entiendo el nerviosismo de la industria, ahí entiendo el nerviosismo de los inversionistas internacionales que le han apostado al país, pero en ese entendimiento yo creo que hoy, como en ningún otro gobierno, nosotros, por lo menos Ecopetrol, hemos avanzado en una articulación muy grande de las necesidades, de las flexibilizaciones, de los movimientos y adecuaciones a la regulación y a las normas para que de verdad Ecopetrol pueda jugar ese gran papel en la transición energética. Dejo ahí. Gracias. Ricardo, 2 en el orden. Perfecto. Voy a hablar de comunidades energéticas y voy a llegar a microredes. Yo creo que todos estamos, pues, digamos, muy entusiasmados con que se puedan desplegar las comunidades energéticas, pero nosotros tenemos como un dicho: instalarlas, masificarlas es muy fácil, administrarlas es muy, muy difícil. Entonces, como hacer un llamado de atención sobre esas comunidades energéticas, cómo se van a administrar, a operar, porque después nos puede caer a los que estamos en algunos territorios como operadores de red una responsabilidad que es muy difícil. O sea, eso cuando falla un inversor, cuando hay un problema de mantenimiento, cómo se les va a cobrar a las diferentes personas que se alimentan de ahí, de una forma fácil, sencilla y prudente. Entonces, quería hacer el llamado de atención, pero de comunidades energéticas pasamos a microredes. Hoy nosotros estamos hablando con un par de desarrolladores, así como Ricardo, de data centers, y me imagino que en él también, y que enredo conseguirles las disponibilidades de energía por problemas de capacidades en nuestras redes, porque no hay la capacidad para entregarles lo que ellos necesitan, ni para poder expandirse, ni para darles la confiabilidad o calidad que necesitan en el punto. Entonces, un poco el llamado es, creo que tenemos que modernizar muy rápido la regulación y permitir que existan ciudades comerciales, industriales, digitales de data centers que sean completamente fuera de red, que permitan que haya multiusuarios ahí, que permitan que llevemos competencia al Valle del Cauca, a Cundinamarca, a la costa, y podamos montar ciudades completamente independientes, islas energéticas. Hoy la regulación es un enredo para eso.
y necesitamos, hoy ya las tecnologías están, podemos meter múltiples formas de generación para alimentar a esos centros industriales nuevos, a esas zonas francas potenciales, y liberarnos del problema de que la UME no nos da conexiones, de que es que no podemos hacer los proyectos, y tratar de generar una dinámica muy grande para el sector y muy importante para el desarrollo del país. Entonces quería dejar ese mensaje de que es necesario que entre todos tratemos de dar ideas para modernizar y facilitar y simplificar la creación de islas energéticas en el país. Vale, Alfredo, pues yo creo que definitivamente para hacer esa transformación de las ciudades a ciudades inteligentes, pues reconocemos que hay muchos elementos, ¿sí? Y que todos tienen que conjugarse para que efectivamente esto sea una realidad. Ya Ricardo habló de inteligencia artificial, de datos, Ricardo habla sobre el tema de microredes y de comunidades energéticas. Yo preferiría enfocarme un poco más en el tema de movilidad, ¿sí? Y en el tema del ecosistema que debe generarse, porque es que las ciudades inteligentes no son solamente las ciudades que sean eficientes o que sean digitales, ¿sí? Que sean sostenibles, sino son esas ciudades que ayudan a consolidar los ecosistemas sinérgicos que permanecen y están dentro de la ciudad. Y nosotros desde la experiencia de Enel con movilidad eléctrica vemos que aquí precisamente ha ocurrido algo importante en Colombia. ¿Sí? Colombia, pues lo vimos, lo explicaba Claudio y Marcelino el miércoles, hemos sido pioneros, estamos siendo líderes en el tema de la movilidad eléctrica masiva, más de 1.500 buses ya operando exitosamente. Y yo creo que esto se ha logrado también, pues digamos, por muchos factores. Obviamente está la voluntad política, la iniciativa de la ciudad para hacer esto. Hay el liderazgo de un ente gestor que le apuesta a la tecnología. Hay la participación de las diferentes industrias, la industria eléctrica, de los fabricantes de los vehículos, de los desarrolladores de la infraestructura eléctrica de recarga, buscando las soluciones que se necesitan para la ciudad y para las diferentes geografías que se requieren. Y también, obviamente, involucrando a los otros actores, por ejemplo, del sector transporte, entender cuáles son las preocupaciones de los operadores de transporte. ¿Sí? Vienen operando con diésel, con gasolina durante años, hay que familiarizarse, la tecnología ya está inventada, está desarrollada, pero hay que familiarizarse con esa tecnología y a ellos también tenemos que acompañarlos, así como desarrollar toda la cadena de suministros futuros de esas nuevas tecnologías y la capacitación y la transferencia del conocimiento de los mantenimientos sobre todas estas nuevas tecnologías. El sector financiero fundamental, los fondos de inversión, cómo estructurar adecuadamente y conseguir los recursos que demanda la implementación de estos proyectos. Y finalmente también, y entre muchos otros, la implementación de tecnologías de información y plataformas. Y yo creo que aquí lo que se ha podido demostrar es que podemos hacer proyectos exitosos, podemos traer la tecnología. Hoy en día, con lo que se ha venido desarrollando, no solamente, y tomando un poco las tres aristas que mencionaba Ricardo hace un momento, no solamente tenemos el impacto ambiental, o sea, hoy en día los 1.500 buses pueden reducir más de 95.000 toneladas de CO2 al año. Esto sería equivalente a sembrar 6.3 millones de árboles. O mejor aún, retirar 57.000 vehículos livianos de circulación. Pero no solamente es verlo desde ahí, es también ver qué le estamos ofreciendo, y lo mencionaban hace un momento, en la calidad de vida de los ciudadanos, en el confort, en el transporte, en los desplazamientos, en la conectividad que tienen las personas cuando tienen que gastar X tiempo en el transporte, pero que pueden también hacer otras actividades y tener una mejor calidad de vida. Y finalmente también toda esa data que se está recopilando hoy en día gracias a los diferentes ITS y plataformas que tiene la movilidad eléctrica, que le están permitiendo tomar decisiones a las administraciones públicas, tener información útil a los operadores y a los prestadores del servicio
Y al final ya nos estamos empezando a acercar para que ese ciudadano de a pie, ese usuario del servicio, tenga información y también haga parte activa de la comunicación con la ciudad y con los diferentes actores que hacemos parte de esto. Entonces, yo creo que aquí, definitivamente en el caso específico de la movilidad, como nosotros lo vemos desde Enel, es un ecosistema, es un elemento fundamental y definitivamente pues, le estamos apostando a diferentes pilares como lo ambiental, los datos y obviamente el tema también social con la comunidad y con la ciudadanía. Bien, podemos pues, hablar de muchas iniciativas en el EPM, 4 viveros, 3 millones de plántulas entregadas al año, que hacen una diferencia ambiental importante, los sistemas compactadores de recolección de residuos sólidos a gas, dedicados a gas. Podemos hablar de plantas térmicas para secado de lodos en nuestras plantas de aguas residuales. Podemos hablar de la movilidad eléctrica a gas. Hoy quiero hablar de 2 casos muy bonitos, muy interesantes, que son 2 ejemplos, y voy a dar los números para no ponerlos de memoria. En el radar La Flor, en La Guajira, hay una base militar muy importante que utilizaba para su sistema energético diésel. Hoy se tiene un sistema autónomo de autogeneración, 333 kilovatios pico, y un respaldo de baterías de un poco más de 15 horas diarias para un sistema de 24 horas. Que es un ejemplo de varios que hemos trabajado con las fuerzas militares de manera muy, muy exitosa. El otro es el alumbrado público, y voy a hablar del caso de Cartagena, no del caso de Medellín. Cuando yo llegué el martes en la noche, me pareció curioso ver tanta luz, tanta iluminación. Y cuando fuimos a hacer el recorrido en la noche, pues el tema no está a cargo mío, está a cargo de nuestro vicepresidente comercial que está aquí y de nuestra vicepresidencia de transmisión y distribución. Y han hecho un trabajo con la administración municipal, la anterior y esta, para poner 60.655 puntos de energía LED, un 91.4% de avance del proyecto. Faltan 12.505 puntos en el proyecto. Y ustedes ven la gente caminando en la ciudad con iluminación, más tranquila, la sensación de seguridad es impresionante. La sensación además de alegría, pero además un 39% de ahorro en el consumo de energía. ¿Y eso a dónde va? A la tarifa del usuario. A la tarifa. Y esas son las soluciones que nosotros proponemos que realmente pueden ir a la tarifa en un trabajo coordinado de las diferentes entidades. Además, visibiliza los problemas de ciudad, ¿cierto? Los problemas de recolección de residuos, los problemas del estado de las vías, y le permite a uno andar con más alegría, con más entusiasmo por esa hermosa ciudad. El tercer caso, pues, es el tema de la diversificación, por supuesto, de la canasta energética. Recordar que la energía hidráulica es una energía renovable. Pareciera que en las conversaciones, en los términos, excluimos la hidráulica, y la hidráulica de todo tamaño, las grandes, las pequeñas. Diversificar la canasta es importante. Con Ecopetrol tenemos un programa muy bonito, una iniciativa de geotermia en el departamento de Caldas. Ojalá conjuntamente podamos sacarlo adelante para diversificar la canasta. Estamos trabajando en hidrógeno, pero el hidrógeno es posible si tenemos energía eléctrica renovable. Si no tenemos energía eléctrica, hidrógeno no va a haber. Tenemos un plan de trabajo de los ingenieros jóvenes formándose y desarrollando el tema de energía nuclear. Pensamos que esa es una buena alternativa, hemos hablado estos días del asunto. Entonces, es diversificar la canasta, por supuesto, tener térmica, claramente aprovechar, tener gas como energético de la transición, eso es fundamental, una canasta diversificada, creciente, ojalá podamos hacer por C4, Espíritu Santo. Tenemos 4.300 megavatios de nuestro portafolio de expansión en todas las tecnologías y ojalá podamos desarrollarlo. El país necesita la hidráulica, necesita la térmica y necesita desarrollar, por supuesto, proyectos solares. EPM fue la primera empresa en poner un parque eólico en el país y quisiéramos seguir haciendo parques eólicos y por supuesto, aprovechar toda la capacidad solar. El país tiene una gran capacidad en todas las tecnologías y pues es invitar a la debida coordinación, planeación para que estos proyectos puedan ser realidad. Muchas gracias. Y ahora, no sé, Luis, ¿qué has escuchado estas 4 perspectivas desde
esa perspectiva un poco más internacional que te suscita estas reacciones. Me gustaría más que tal vez, no sé si vayas a profundizar en alguno de los temas, también si algunas reacciones a lo que estás escuchando. Muchísimas y muchas gracias. La verdad es que es increíble lo que estoy escuchando porque siempre decimos que en las ciudades lo primero que hay que hacer es generar sistemas mutualistas. La ciudad es un sistema mutualista en sí misma. ¿Y qué significa eso de mutualismo, no? Es una cosa que me repito bastante porque me gusta mucho contarlo. Cuando hablo con economistas me dicen, oye, mira, Luis, tú no te líes, la economía es el pez grande se come al pez pequeño, es la depredación, ¿no? Y así es, y yo digo, ¿y por qué? Y me dicen, es que la naturaleza es así. Y me quedé pensando un día y digo, joder, qué cosa más rara, ¿no? Entonces empezamos a investigar y lo que hemos visto es que los sistemas resilientes en la naturaleza no están basados en depredación, sino que están basados en mutualismo. El 85% de los ecosistemas naturales son mutualistas, en el que el pájaro ha modificado su pico, ¿no?, para comer de la flor y la flor ha modificado sus estambres y pistilos para polinizar. Y eso hace que los dos son egoístas, pero son egoístas positivos y trabajan juntos para un bien común, ¿no?, para hacer un ecosistema resiliente. La depredación es lo que limpia los ecosistemas de los animales débiles, de los animales pues viejos y enfermos, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa a los seres humanos que hemos basado nuestra economía y nuestra sociedad en la depredación? Que además sabemos que cuando te acabas los animales enfermos y los animales débiles, te empiezas a depredar a ti mismo. Así que una cosa que es muy importante es que tenemos que empezar a crear sistemas mutualistas de colaboración entre empresas. He visto aquí que ya empieza a haber sinergias, ¿no? No solo entre empresas, pero sociedad civil, industria, academia, los unlikely partners que estaba hablando antes. Eso es fundamental. Y me encanta ver, ¿no?, que empieza a haber esa sinergia de alguna forma y esa colaboración en un momento tan polarizado de la historia. O sea, la innovación ocurre cuando la gente que se lleva mal una vez más colabora. Y ahora estamos en un mundo en el que nadie quiere hablar con nadie, nadie quiere colaborar con nadie, así que eso hay que romperlo. Eso significa que nos tenemos que imaginar, estamos inventando, estamos innovando el futuro. Las soluciones para cualquier sitio, ¿no? Tenemos laboratorios en 10 países del mundo, pero cada solución en cada país es diferente. Y en Colombia tenemos que inventarnos cuál es nuestra solución. Y yo creo que eso es fundamental. Nadie va a venir a decirnos qué es lo que hay que hacer. Tenéis que inventar y dilucidar, ¿no?, cuál es la solución. Eso significa que hay que inventar, y ese es un problema, porque la innovación es lo más difícil que ocurre en el mundo. Los seres humanos nos imaginamos las cosas no muy bien. El primer coche de caballos sin caballos era exactamente igual que un coche de caballos, pero simplemente le quitaron los caballos. Por cierto, era eléctrico. Pero no nos pudimos imaginar que un coche pudiera ser una cosa que iba a 120 kilómetros por hora, ¿no?, con nuevos materiales ultraligeros. No. Le quitaron los caballos y la gente estaba tan atemorizada que le tuvieron que poner una cabeza de caballo pegada a las primeras patentes en Estados Unidos para demostrar que era un coche de caballos, ¿no? Y ese es... los ingenieros, pues a veces les falta imaginación, pero a los arquitectos, como yo también, ¿no? Los primeros edificios de estaciones de tren, pues los construíamos como si fueran catedrales o templos, porque nuestra imaginación no podía imaginar cómo tenía que ser un edificio para tener un tren dentro de ellos, ¿no? Entonces, esto ocurre y imaginar siempre es complicado. Lo que veo aquí es que es genial la sinergia. El siguiente paso es hablar de datos. O sea, cuando estamos hablando de inteligencia artificial y de poner datos, no es porque queramos hacer cosas eficientes, que sí, la eficiencia es importante a nivel de empresa, pero los seres humanos no somos eficientes. Tenemos una ciudad en Corea que ha desarrollado Hyundai, que es uno de los miembros del laboratorio, y nos viene el alcalde muy a menudo diciendo, mira, mi ciudad es súper eficiente, mis ciudadanos no son felices. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos un desastre. Entonces, sí, no somos eficientes. Entonces, ¿cómo podemos crear ciudades que tengan esa calidad humana, ¿no?, esa calidad de vida que estábamos hablando, donde, por supuesto, tenemos que consumir recursos de forma eficiente, pero ¿qué significa calidad de vida? Y cada lugar tiene una definición diferente de calidad de vida, y eso es lo que deberíamos estar definiendo en estos congresos, yo creo. Muchas veces nos centramos en el usuario final. Sí, pero ¿qué quiere el usuario final? Si nosotros somos los usuarios finales, ¿qué queremos? ¿Cuál es nuestra definición de calidad de vida? Y yo creo que eso es diferente en cada país
y por eso tenemos que hacerlo muy dirigido a las necesidades que tenemos. La otra cosa es, estamos en un congreso de energía, no estamos en un congreso de gas, no estamos en un congreso de electricidad, es energía, os dedicáis a la energía, pero el siglo XXI no es solo la energía. La revolución no viene solo en la energía, sino que viene en los datos y viene en esa colaboración en la que las empresas, si trabajáis de forma mutualista, podéis correlacionar datos y no es para darle un mejor servicio, es porque vais a poder generar una nueva economía comiéndole el pastel a Google, a Facebook, etc. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis un tipo de dato que no existe en Google y en Facebook, que es el dato cualitativo. Tienes el dato cuantitativo de cómo consume la gente, pero puedes ir al ser humano y preguntarle, oye, ¿tú por qué consumes así? ¿Eres feliz? ¿Te interesa esto? Y eso Google y Facebook no puede. Vosotros tenéis botas en el terreno y podéis ir a preguntar a la gente. Ese dato va a valer oro en el futuro. Así que las empresas físicas que dan servicios a seres humanos físicos van a tener una ventaja cuantitativa mayor que Google, que Facebook, y podéis empezar a competir con ellos. No sé cómo se hace, hay que imaginarlo, y ahí os dejo la pelota. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ya llegando al cierre. Me gustaría simplemente hacer una ronda final, tal vez tenemos 1 o 2 minuticos. Un poco a modo de conclusión, hemos hablado mucho de la articulación de las empresas con el sector público, pero a nivel nacional, mucho en la relación en un sector tan particular como este, donde las reglas de juego y la regulación es tan importante. Pero me gustaría que habláramos un poco también de la articulación con ese sector público subnacional, con los gobiernos locales, las ciudades. El problema de las ciudades inteligentes y de esa necesidad de coordinación es que es muy difícil hacer coordinación. Es difícil hacer coordinación entre dos, entre más actores entren, más difícil esa coordinación, pero todos estos proyectos requieren una dosis muy alta de ponernos de acuerdo y encontrar puntos en común. No sé si a modo de cierre quisieran hablar un poco de esa relación, de esa articulación público-privada y en la medida de lo posible incorporar cómo es la articulación con los gobiernos locales y las ciudades. Y yo creo que retomando el tema de las ciudades inteligentes, nada tendría razón de ser si no terminan mejorando la calidad de vida y, por supuesto, el nivel de confort de los usuarios. Al usuario hay que darle el sitio que merece. El usuario no puede estar allá al final de la cadena. Algunos dicen que debe estar en el centro, para mí debe estar en primer lugar. Al usuario hay que llevarle soluciones y hoy por hoy de múltiples tipos. No solo electricidad, no solo gas, no solo agua, hay que llevarle un paquete de soluciones y hacerlo parte importante del desarrollo de lo que el usuario realmente quiere y está en capacidad de consumir. Segundo, dejé pasar por alto un tema importantísimo en Ecopetrol que estamos haciendo sobre bajas emisiones, hidrógeno. Ya estamos contratando los primeros 5 megavatios de electrolizador con la tecnología membrana de intercambio de protones. Estamos por sancionarlo, vamos a producir unas 800 toneladas de hidrógeno al año. Recuerden que allí consumimos 40.000 toneladas al año de hidrógeno entre azul y gris. Ahí vamos haciendo transición y tenemos, lógicamente, vamos a tener el primer corredor de bajas emisiones en unos flujos de carga pesada, un camión activado por hidrógeno. Y tenemos un vehículo Toyota en varias regiones del país, mirando cómo es su comportamiento a distintos niveles de altura y a niveles distintos de presión y humedad relativa para efectos de entender y tener un mayor conocimiento sobre cuál es el futuro que tendría en el país el desarrollo de la movilidad con hidrógeno verde. Decirles que en Ecopetrol seguimos trabajando día, tarde y noche a efectos de seguir siendo ese gran actor que permita no solo desde nuestros procesos, sino hacia el exterior. Y en relacionamiento sí que tenemos mucho que hablar y que decir. Una gran cantidad de convenios firmados con una gran cantidad de instituciones de tipo ambiental, de tipo social, involucrando siempre cada vez más. Hemos transformado nuestra vicepresidencia de Desarrollo Sostenible en una vicepresidencia que se llama Transformación Territorial, justamente para hacer un mayor impacto, un alto impacto en nuestras comunidades donde afectamos por el desarrollo de los proyectos o por la operación que hoy tenemos, y en eso hemos venido trabajando seria y sólidamente en estos últimos meses. Gracias. Ricardo.
Perfecto. Ahí como para hablar de un poco de los dolores de ciudades inteligentes, y voy a terminar con el tema de hidrógeno y las iniciativas que tenemos en Celsia. Ciudades inteligentes, pues maravilloso, hablamos de ellas hoy, pero tenemos una cantidad de problemitas impresionantes. Yo hoy estoy con la camiseta de Enerbit, que es nuestro comercializador digital. Software propio, hardware propio, una cosa muy bonita que tenemos para los clientes. Pero cuando nos vamos a llevar un clientecito de NEL o de PM, ¿qué problema pues para que nos lo dejen pasar? Entonces hay una cantidad de problemitas, y yo creo que también en Celsia tenemos problemitas cuando nos llega a las competencias. Entonces ese tema, el tema de interoperabilidad, que los AMI los puedan desplegar, hoy está en manos de los distribuidores, pero los comercializadores digitales están llegando con unas propuestas de valor enormes también, mejor dicho, que el primero que lo ponga, ese es el que lo pone. Como simplificar mucho el tema para que nuestros clientes puedan disfrutar de todas estas tecnologías nuevas, me parece que es un llamadito como de atención ahí sobre ciudades. Lo otro es el hidrógeno. Nosotros estamos tomando una ruta distinta en Celsia, y no, pues, o sea, somos un poquito escépticos en los temas de transporte, en las posibilidades de exportar. Se están cancelando miles de proyectos en el mundo de estos. Está duro llegar al precio de hidrógeno verde que es, pero en cadenas de producción sí puede entrar, y estamos entrando, Ricardo, en un proyecto que seguro te va a entusiasmar mucho, y es fertilizantes verdes. Estamos entrando ya a la fase final de ingeniería, que nos va a tomar cerca de un año, pero es un proyecto que venimos desarrollando hace casi 3 años con mucha fuerza. Colombia importa el 100% de los fertilizantes, una industria súper contaminante como la producción de urea, y el sueño es poder producir la primera planta. No son muy grandes, pero requieren mucha inversión, que produciría unas 60.000 toneladas año de urea, completamente sin emisiones en el país, ayuda a la seguridad alimentaria, es energía renovable, full, y ahí estamos trabajándole mucho, un proyecto de casi $300 millones, una plantica de esas. El reto es grandísimo, todavía no dan los números, pero esperamos que con una ingeniería de valor logremos llegar allá, pero las oportunidades están ahí para desarrollar las ciudades y desarrollar también las ciudades alrededor de las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Carlos, para ustedes es más normal la articulación con las ciudades, obviamente por la naturaleza de las empresas, pero si pudieran brevemente decirnos algo de esa articulación. Sí, Alfredo. Nosotros consideramos que el reto grande a nivel de las ciudades es lograr aterrizar las normas, las iniciativas que ya se tienen a las diferentes realidades de las geografías. Es decir, nosotros hoy en día podemos tener una normativa general sobre movilidad eléctrica, sobre eficiencia energética, beneficios tributarios y demás. Existe el interés de las empresas privadas para desarrollar estas iniciativas y materializar estos proyectos. Incluso se consiguen recursos para lograr estas iniciativas, pero a veces es difícil aterrizar todo esto ya en las ciudades y a nivel territorial, ¿sí? Y aquí es donde nosotros consideramos que, primero que todo, es fundamental la voluntad política de cada una de las administraciones locales. Segundo, el liderazgo que esas administraciones locales tomen frente a la coordinación y a la consolidación del ecosistema que hemos venido hablando. Y en esto yo incluso le sumaría a un actor muy importante que es la academia, ¿sí? Que puede hacer un acompañamiento muy importante a estas administraciones locales que a veces tienen también necesidades para poder realizar los estudios, para poder realizar todos los análisis que les permitan llegar al cumplimiento de los requisitos que muchas veces la normatividad pues, establece. Y ahí también nosotros consideramos que la coherencia entre las normas generales y la reglamentación es fundamental para que esto pueda materializarse. Si no, creo que se va a quedar en los objetivos claros que pueden tener todas las leyes que se han establecido, pero difícilmente vamos a llegar a cumplir las metas que están
definidas en estas leyes. Y finalmente, creo que también lo que tenemos que hacer es entender las necesidades de cada territorio. No es lo mismo un sistema de transporte público en Bogotá que en una ciudad intermedia. No es igual de maduro los sistemas integrados de transporte en el país. No es lo mismo una solución de generación distribuida de una pyme a una gran industria. No es lo mismo las capacidades de participar en un programa de respuesta a la demanda de los diferentes sectores económicos. Y ahí es donde creo que nosotros también tenemos que hacer un trabajo articulado para entender esas realidades, customizar las soluciones y en compañía también de la tecnología poder aterrizar a que esto se implemente de una manera no solamente atractiva, sino que sea sostenible en el tiempo la misma solución per se. Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Esto es una responsabilidad superior, independientemente del gobierno nacional, departamental o municipal, o de quienes estemos en las empresas. Y eso se debería buscar, un propósito nacional y mantener ese propósito nacional de desarrollo de los servicios públicos para beneficio. Yo creo, doctor Roa, que desarrollando su idea es como un círculo, en donde el cliente usuario está en todas las partes del círculo y volvemos, y giramos, y giramos, y giramos siempre en ese propósito. Y por eso los servicios públicos deben ser justos para todos y para todos en la cadena. Y una invitación final que yo quiero hacer es que no entremos en esta conflictividad que a veces se propicia, los generadores en contra de los distribuidores. Para nosotros en EPM pues, es todavía más difícil porque estamos en casa, tenemos todos, ¿cierto? Yo estoy en el piso 8 y en el piso 7 está el vicepresidente de transmisión y distribución y en el 6 está el del gas. Entonces, ayer se decía sobre las pequeñas centrales. No, esto no es un conflicto entre las PCHs y las centrales grandes. Esto no es un conflicto entre los distribuidores y los generadores. Entre todos y todos podemos aportar. Pero esa iniciativa a veces de esa conflictividad no le sirve a nadie. Todos sí podemos aportar y debemos aportar en las soluciones que requiere el país para poder tener mejores tarifas, pero para garantizar sostenibilidad y servicios públicos de calidad y con eficiencia. Mil gracias. Muchas gracias. Y como se nos acabó el tiempo y arranqué botándole la patata a Luis en el rol de moderación, te pediría un mensajito también de cierre del panel. Muchas gracias. La verdad es que ser un moderador externo está muy bien. No, muchas gracias. No, la verdad es que impresionante. Yo creo que como estamos en el tema de cómo generar ese mutualismo entre sociedad civil, industria, gobierno y academia, yo creo que eso es fundamental. De hecho, es como empezamos los laboratorios. Cada vez que creamos una colaboración en una ciudad, intentamos tener a esos agentes alrededor, porque si quieres innovar es la única forma de hacerlo, pero incluso si quieres hacer cualquier cosa es la única forma de hacerlo. Entonces, creo que en un mundo tan polarizado, empezar a entender que estamos todos en el mismo barco, más teniendo enfrente el cambio climático. A mí la gente me pregunta, ¿tú crees que la inteligencia artificial va a conquistar el mundo? Y es como, no. Tú ves, a ver, la inteligencia artificial nos puede dar muchos problemas si se usa mal, pero para ser sinceros, el Robocop que nos va a conquistar a todos, antes vamos a tener que afrontar el cambio climático. ¿Por qué el Robocop nunca va a llegar? Es porque los políticos o los seres humanos jamás vamos a darle tanto poder, no nos vamos a poner de acuerdo en cómo tener nuestros datos bien distribuidos, ni lo vamos a tener todo en abierto. Pero, sin embargo, el cambio climático está ahí. Y no vamos a poder hacer frente al cambio climático si no nos ponemos todos de acuerdo. Con infinito dinero no resuelves los problemas del mundo, pero con energía infinita sí puedes resolver todos los problemas del mundo. Y eso es algo súper importante. Y lo último, bueno, pues, lo que quiero decir es eso, que el mutualismo y la colaboración es necesaria. Intentemos ser generosos. Últimamente siempre acabo hablando de hay que amar un poco, ¿no? O sea, hay que tener cariño por los demás y entender la situación del otro, porque si no, no vamos a avanzar juntos. Y si no avanzamos juntos, esto va a un mal camino.
Así que, no, estoy encantado con este panel. Yo creo que se ha hablado exactamente del ecosistema ese de colaboración en el que todos tenemos que empujar en la misma dirección. Así que muchas gracias. Un privilegio estar hoy aquí y muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias, esperamos que haya sido interesante el panel. Nos perdimos la chiva del doctor Roa, así que esperamos haber podido compensar el par de noticias que iba a dar, pero muchísimas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas.